el agua convertida en vino en las bodas de Caná. Esta situación causa mucho revuelo debido a la connotación que existe alrededor de toda esta señal. Si nosotros inclusive leemos de manera somera y superficial, podríamos centrar nuestra atención en el vino solamente y en poder decir que si a Dios le gustaba el vino, también nosotros podíamos consumirlo, porque realmente somos tan banales, tan superficiales, tan malos, tan pecadores, que solo vemos lo que queremos ver. Y realmente existe una connotación muy interesante detrás de toda la historia. Se puede decir que es de las primeras señales de Jesús, y todos los discípulos y él fueron invitados a esta boda. Recordemos que las bodas en la antigüedad en los judíos era cuando el novio regresaba por la novia, se consumaba el matrimonio e inclusive podía durar varios días. La falta del vino ocasionaría una vergüenza enorme para toda la familia, y en ese momento podemos notar cuestiones muy interesantes dentro de la misma historia. Vamos a leerla y para ella nos vamos a ir a Juan, único evangelio en el que aparece, en el capítulo 2, empezando desde el versículo 2, y dice: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Posteriormente vemos cómo se reúne agua en 6 tinajas que se usaba para el rito de purificación, cosa que tampoco es casualidad. Y en ese momento, cuando lo llenaron con agua, se sirve y ya no era agua sino vino. Vemos una situación de señal de poder de Dios. Y más allá de eso, vemos muchas situaciones interesantes. Vemos que si antes se utilizaba el agua como un rito de purificación en los judíos, hoy en día lo que puede purificar a todos es la sangre, porque eso solamente era la antesala a lo que verdaderamente la humanidad, todo el cosmos estaba esperando, que era la llegada del Cordero de Dios. Ahora bien, hay una prefiguración muy enorme dentro de este texto, y es la sangre y el vino, porque vemos aquí justamente la parte del vino que después es catalogado como el mejor, y en la última cena vemos a Jesús comparándolo con su sangre, la cual teníamos que beber de forma simbólica, y posteriormente como la derrama en la cruz, pero la derrama porque su vida era requerida. En ese momento podemos ver ese intercambio del lugar donde le correspondía estar a ti y a mí en la cruz y fue tomado por Jesús. Muchas veces nos cuesta trabajo entender ese intercambio, y tal vez a veces, aunque querramos entenderlo, sí necesitamos esa parte espiritual para ver el mundo espiritual que solo nos puede dar Dios al respecto. Y veamos esta situación justamente como ese intercambio donde el pecado lo toma Jesús y Él nos da su justicia sobre nosotros. ¿Qué no acaso inclusive es lo que pasaría cuando un esposo, en este caso Jesús, toma a su esposa, en este caso la iglesia, connotación que aparece en toda la escritura, y deja de ser justamente una deudora para pasar a tener todos los bienes del esposo? En este caso entonces vemos a Jesús tomando a su novia, pagando el precio y elevándolo a ese mismo nivel, porque es como si tuviéramos una deuda enorme. Viniera Jesús, la pagara, fuera satisfecha la justicia de Dios, que en este caso era lo necesario, y no solamente eso, sino que después nos comparte de su riqueza. Ese fue el sacrificio de Jesús,
que pasara en una boda tampoco es casualidad. Pero lo interesante es lo que dice Jesús: aún no ha llegado mi hora. Muchos piensan que no quería hacer el milagro porque todavía no había empezado su ministerio. Pero si tú lees todo el Evangelio de Juan y toda la Escritura, nos daremos cuenta que Jesús siempre se refirió a su hora como ese día de glorificación en la cruz, donde justamente Él iba a pagar, iba a dar su vida por ti, por mí, por todos nosotros. Y lo vemos porque más adelante encontramos textos cuando lo querían aprender, cuando lo iban a desbarrancar, y Él decía: pasó entre ellos porque aún no era su hora. Y cuando estuvo en la cruz, cuando estuvo antes en la antesala, decía: ha llegado ahora sí mi hora, es decir, el momento. Entonces esa prefiguración, esa contestación no fue al aire, no fue una queja, no fue diciéndole a María: no me lo pidas y lo voy a hacer a regañadientes. Fue una prefiguración a su sangre, a lo que iba a ser, a la glorificación, porque nosotros vemos a un hombre sacrificado, pero lo que vio el cosmos fue la gloria de Dios en esa cruz, derramando la copa de ira de Dios sobre él, la que era para ti y para mí, absorbiendo él ese lugar en esa cruz que estaba a tu medida y a mi medida, y que ahora Él es satisfecho justamente para que tú y yo seamos vistos justos ante la presencia de un Dios santo, porque era imposible de otra forma. ¿Cómo Dios nos iba a aceptar solamente por ser malos? Su santidad hubiera sido desprestigiada. Tenía que ser satisfecha esa parte de justicia en su ser, y fue hecha por medio del Cordero, por medio de Jesús, y fue pensada desde antes del jardín del Edén, cuando nosotros fallamos allá, justamente escuchando a la serpiente y desobedeciendo a Dios. En este caso, entonces vemos una prefiguración enorme sobre lo que estaba haciendo Jesús sobre toda la humanidad, y la podemos constatar en todo el libro de Juan por las relaciones de la hora, las relaciones del vino, de la sangre. Y sí, antes era prohibido justamente consumir la sangre porque se decía que ahí se albergaba la vida. Lo podemos leer en Levítico. Y ahora Jesús nos invita a beber su sangre porque justamente se estaba entablando esa situación para entender el sacrificio, lo que se paga con la vida, lo que se paga con alguien justo como únicamente es Jesús. Y en ese momento ahora sí, ese intercambio donde solo podemos aceptar y podemos ver que esa señal fue enorme, y lo que dice Jesús toca más allá porque simplemente está esperando a su novia, ese matrimonio. Nos pone en ese lugar justo que no merecemos porque es toda su iglesia esperándolo a Él. Como siempre se los he dicho, vayan a Dios como estén, lean toda la Escritura. No podemos agarrar un versículo, un capítulo, un libro y casarnos con ellos. Tenemos que leer toda la Escritura para encontrar a Jesús en toda ella, para encontrar a Dios, para saber quién realmente es Dios. Dejemos los dogmas y las ideas a un lado porque ahora estaremos buscando la verdad. Porque no importa dónde te encuentres, qué religión profeses o en qué creas, si tú buscas la verdad, la vas a encontrar. Dios los ama mucho. Bendiciones a todos.